a todas y a todos. A lo largo de la próxima semana vamos a hablar en esta asignatura del proyecto educativo. A la hora de gestionar un centro, contar con este documento global que regula todo lo que acontece en el centro resulta fundamental. En esta asignatura vamos a ver qué es un proyecto educativo y cómo se regula por la legislación. Pero junto a lo que nos dice la ley, hablaremos también de la autonomía que tienen los propios centros para tomar sus propias decisiones a partir de sus características particulares. Y finalmente hablaremos de la estructura que tiene un proyecto educativo, repasando tanto los apartados del proyecto como otros documentos que se integran en él. No sé si os habéis fijado en la cantidad de veces que se usa la palabra proyecto. Fijaros, que si un equipo de fútbol comienza un nuevo proyecto, que si mi vecina se va a vivir con el novio y empieza un nuevo proyecto de vida, o que si una cantante de éxito está inmersa en un nuevo proyecto. Y bueno, si pensamos en el ámbito educativo, proyecto se repite con mucha frecuencia. El grupo de infantil está haciendo un proyecto sobre naturaleza. O este año vamos a presentar un proyecto de innovación a un concurso. O debemos revisar el proyecto educativo de nuestro centro, y un largo etcétera. Bien, ¿y qué relación guarda el término proyecto en todos estos casos? Pues en todos se persigue uno o varios objetivos, para lo cual se realizan diferentes actividades. Si vamos al ámbito formal, nos vamos a quedar con una de las definiciones de proyecto más utilizadas. Se entiende por proyecto el conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas para alcanzar objetivos específicos dentro de los límites de un presupuesto y un periodo de tiempo dado. Esto es un proyecto, pero un proyecto se puede llevar a cabo por mera intuición, de manera informal, improvisada, como es el caso de los ejemplos que hemos puesto, o bien puede seguirse un método. Y en nuestro ámbito profesional más nos vale seguir una estructura concreta para evitar improvisación y ser lo más efectivos posible. Bueno, pues todas estas estrategias se recogen en el proyecto educativo, el PE o el PEC, Proyecto Educativo de Centro, como se ha llamado tradicionalmente, aunque en la actual legislación se ha eliminado eso de centro, aunque se presupone que el proyecto educativo es de centro, por lo que lo podemos llamar PEC sin problemas. Bueno, pues en este documento se recogen las principales líneas, tanto educativas como de organización, de un centro educativo. Es un documento de vital importancia, pues marca el camino para toda la comunidad educativa, así que es importante que elaboremos a conciencia nuestro proyecto educativo. Por una cuestión de sentido común, porque nos va a ayudar a canalizar toda la labor que debemos hacer en el centro. Pero es que además es una exigencia legal. Nuestra propia Ley Orgánica de Educación dedica un artículo íntegro a este documento, el artículo 121. Lo tenéis reproducido en el documento en PDF que os he adjuntado. Os animo a echar un vistazo a esa parte y leer ese artículo. Bueno, pues en este artículo 121 se regula cómo debe ser el proyecto educativo. Ya sabemos que nuestras labores educativas y de gestión de un centro educativo vienen reguladas por la legislación, pero esta legislación no debe de ejercer de corsé que nos impida atender las particularidades de nuestro centro. De hecho, si hablamos de la ley, la propia LOMLOE exige que los centros mantengan su propia autonomía. Dice literalmente la LOMLOE, en el artículo 120, que los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente ley. Echad un vistazo a ese artículo 120 que tenéis en el tema. Así que estamos obligados a respetar la autonomía de los centros por las dos razones que ya apuntamos. Por un lado, por respetar ese margen de autogestión necesario para que un centro se desarrolle con éxito. Pero también, por otro lado, porque lo dice la ley. Bien, pues el documento que cataliza esa autonomía fundamental de los centros es el proyecto educativo. Así que vamos a centrarnos ahora en la estructura fundamental de un proyecto educativo. Lo primero que diremos es que esta estructura ha ido evolucionando a lo largo de los años. Si antes el proyecto educativo era un documento que era importante, pero se limitaba a recoger las particularidades del centro,
Hoy en día se ha convertido en un documento marco que integra a otros documentos de gestión, aunque esto lo iremos viendo más adelante. Así que para sistematizar los contenidos del proyecto educativo vamos a diferenciar, por un lado, los apartados que debe contener todo proyecto educativo y, por otro lado, los documentos integrados en el propio proyecto educativo del centro. Y vamos a comenzar hablando de los apartados. Sí o sí, un proyecto educativo debe contener las señas de identidad del centro. También debe hablar de los objetivos generales y la estructura organizativa. Las señas de identidad vienen a responder a la pregunta de quiénes somos como centro. Los objetivos generales responden a qué pretendemos como centro. Y la estructura organizativa responde a cómo nos organizamos como centro. Esto ahora lo veremos. Pero como decimos, más allá de estos apartados, el proyecto educativo cuenta con una serie de documentos integrados. Cada centro integra los que más importancia le den. Algunos de los más importantes podrían ser la propuesta pedagógica, el plan de convivencia, o el proyecto lingüístico, o el proyecto de calidad, o el plan de digitalización, o el plan de innovación. Vamos a desglosar todo esto ahora. Lo primero que decíamos que debe recoger el proyecto educativo son todos los elementos relacionados con la identidad del centro. Aspectos como una breve reseña histórica del centro, o el marco jurídico administrativo, es decir, si el centro es público, o si es privado, o si es concertado, y los datos que se derivan de esto, es decir, de quién depende el centro. También se habla del alumnado que acoge, e incluso se habla de los principios ideológicos del centro. Incluso para los centros privados, la ley indica que cada centro deberá definir su carácter propio, dependiendo de la identidad y de la adscripción del centro. Si con las señas de identidad se plasman quiénes somos como centro, con los objetivos generales se indica qué queremos ser como centro. Obviamente, como ya sabemos, los objetivos generales no se van a limitar a lo meramente educativo. Habrá, claro está, objetivos de carácter educativo, pero también objetivos relativos a los recursos humanos, objetivos relativos al ámbito institucional y objetivos en el ámbito económico y administrativo. Bien, ¿y cómo se organiza el centro? La organización del centro, la estructura organizativa, incluye las relaciones jerárquicas y los flujos de comunicación que se establecen en el centro. Se suele incluir en este apartado del proyecto educativo un organigrama, como este que podéis ver del Colegio CEU Jesús María de Alicante, en donde se diferencia el ámbito administrativo del meramente educativo. Y hablamos ahora de los documentos más importantes que puede recoger el proyecto educativo. En primer lugar, hablamos de la propuesta curricular. Es la concreción que hace el centro educativo de los contenidos que propone la administración. Antiguamente existía un documento que se llamaba el proyecto curricular del centro, que ya no existe como tal, y lo que esa concreción, donde se ubica esa concreción actualmente es en un apartado del proyecto educativo. También hablamos del plan de convivencia, que se sustenta en uno de los pilares fundamentales de la educación del siglo XXI, que ya adelantó Jacques Delors, el pilar de aprender a convivir, aprender a vivir juntos. Así que este documento indica con claridad qué es lo que hace el centro para mejorar la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa, tanto en lo relativo a la convivencia entre iguales, en cuanto a la relación entre el docente y el alumnado, y la convivencia en situaciones de interculturalidad o la convivencia en las diferencias de género, etc. Por supuesto, este plan de convivencia debe contar con la participación de las familias como miembros activos de la comunidad educativa que son. El plan de convivencia debe recoger las características del centro y de su entorno, cuál es el estado de la convivencia en el centro y qué objetivos persigue este plan de convivencia y cómo se prevé que se actúe en casos de que pueda surgir algún conflicto. Sin olvidar los mecanismos para la difusión del plan y la evaluación y propuestas de mejora que se deben hacer cada año. En este plan de convivencia hay propuestas de prevención de actuación en caso de conflicto y acciones sancionadoras en caso de ser necesario. Bien, el proyecto lingüístico es el documento donde se especifica qué
tratamiento de las lenguas se hace en el centro. Este documento es fundamental para las comunidades autónomas que tienen más de una lengua, como la Comunidad Valenciana, o Baleares, Cataluña, País Vasco, o Navarra, Galicia, Asturias. Pero el proyecto lingüístico no solo recoge qué tratamiento dar a las lenguas oficiales. Por un lado, determina el tratamiento que se le va a dar a las lenguas de las familias recién llegadas. Y por otro lado, hay que concretar el tratamiento que se le va a dar a la lengua inglesa y, si acaso, a otras lenguas extranjeras. Bueno, y cada vez es más habitual que se implante en los centros un proyecto de calidad, pero nos preguntamos, ¿calidad en relación a qué? Por supuesto, calidad en relación al servicio educativo que se presta u otros servicios que se prestan en el centro, como el de comedor o las salidas. También calidad en los resultados que obtenga el alumnado y calidad en la relación, en relación a la satisfacción de las familias. Y, ¿por qué no?, también calidad en cuanto a la satisfacción de los trabajadores y trabajadoras. Y por último, como no, calidad en la gestión de los recursos del centro. Y por último, cada vez es más importante dentro de un proyecto educativo de centro incluir un plan de innovación o de digitalización, en donde se recogen las propuestas fundamentales en relación a la innovación educativa en el centro. Bueno, y nuestros contenidos finalizan con un apartado en donde explicamos cómo redactar el proyecto educativo. Habitualmente es una comisión pedagógica la que se ocupa de la redacción del proyecto educativo, aunque la responsabilidad es del consejo escolar. Bueno, echad un vistazo a esa parte de nuestro tema porque es importante. Y hasta aquí los contenidos de esta asignatura dedicada al proyecto educativo de centro. Podréis ampliar estos contenidos en nuestra aula virtual. Yo espero que os estén resultando interesantes y los seguiremos trabajando con actividades prácticas. ¡Mucho ánimo!